Amigos, buenas tardes. Y a esta hora, autoridades de gobierno se mantienen reunidas en el EQ 911 de Quito, realizando una evaluación de lo que va de la jornada de movilizaciones. Stephanie Paz continúa en el lugar para comentarnos más detalles. Steffi, te damos el paso. Tú tienes esta información. Fue un trabajo extraordinariamente productivo. En transporte estuvimos hace 2 semanas con el sector transportista, que por cierto no ha plegado al paro. Así es, ¿qué tal, Marisabel? Amigos televidentes, muy buenas tardes. A esta hora se desarrolla esta primera evaluación después de las 12 horas de estas movilizaciones convocadas por el sector indígena. Ustedes pueden ver en imágenes, hay autoridades de gobierno, se han reunido el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, la ministra de Educación, también el ministro de Defensa. A esta cita ha acudido también el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Ustedes ya lo ven en este momento en imágenes. Nos encontramos específicamente en la sala de crisis del EQ 911 y esta es la segunda evaluación que están realizando las autoridades tras estas horas de movilización. Lo que han podido anunciar hasta este momento es que a escala nacional se han registrado al menos 44 cierres viales y hay 3 provincias en las que se han concentrado la mayor parte de conflictos. De estas provincias son Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Sin embargo, las autoridades han anunciado también que al momento al menos el 90% de las vías permanecen despejadas y que están atendiendo, están abiertos también al diálogo con los distintos sectores de la capital. Precisamente la primera autoridad en intervenir en esta cita fue el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien hizo énfasis en el diálogo al que está llamando también el gobierno y la primera evaluación que se dio en torno a estas manifestaciones. Escuchemos lo que dijo. Lo que sí está claro es que el gobierno del encuentro mantiene toda su predisposición al diálogo, tal como fue anunciado ayer por el señor presidente de la República, pero tenemos que ser enfáticos en que no podemos parar, no podemos detenernos en el proceso de reactivación económica que empezó en mayo del 2021. Podríamos decir que hasta el momento el 90% de las vías se encuentran despejadas. A lo largo de la jornada se han identificado varios cierres y conatos de cierres en ejes viales principales y secundarios que con la oportuna intervención de la policía y a partir del proceso de diálogo al cual no pensamos renunciar, se ha podido despejar en algunos casos totalmente y en otros casos parcialmente la vía, pero que de ninguna manera se afecte la movilidad ni de las personas, ni de los bienes, ni de las mercancías. Con especificidad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refirió también a algunos actos vandálicos que se habrían registrado en distintos puntos de la capital, incluso en la zona de Cayambe. Anunció que un patrullero fue destruido por comuneros del sector cuando miembros de la Policía Nacional intentaron despejar esta vía. Este sería uno de los hechos. Sin embargo, se refirió también a otros cierres viales, entre ellos el de la avenida de la Collas, aquí en la capital, que también está interrumpiendo el tránsito y hasta esta hora no puede ser despejada esta vía. Escuchemos lo que dijo. A nivel nacional, las 3.800 personas que aproximadamente se han movilizado, muchos de ellos hemos acompañado como institución y como Policía Nacional las marchas, hemos acompañado en unos plantones pacíficos, hemos acompañado en las concentraciones, pero estos pocos cierres de vías concentrados y focalizados especialmente en la provincia de Imbabura, en la provincia de Cotopaxi y en la provincia de Pichincha, básicamente una vía que hasta el momento se encuentra bloqueada, que es la vía Collas-Oyacoto. Esa vía estamos tratando de habilitar. Sin embargo, es la única que permanece hasta el momento cerrado. En el resto parcialmente están siendo habilitadas de tal manera que el impacto de estos actos vandálicos de estas minorías no tenga el efecto que buscaban. Estudiantes de 77 instituciones educativas a escala nacional tuvieron también que recibir clases en modalidad presencial. Sin embargo, esto, según la ministra María Brown, representa apenas menos del 1% de la población estudiantil. Aseguran también que las clases se mantendrán con normalidad en los distintos planteles educativos, tanto fiscales como fiscomisionales, lo propio municipales. Nosotros nos mantendremos
en este sitio. Reiteramos, estamos en la sala de crisis del ECU 911, en donde a esta hora continúa esta evaluación por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y del municipio de Quito. En nuestras siguientes emisiones les tendremos más detalles y si amerita la información realizaremos un nuevo enlace desde este sitio. Cuando son las 13 horas con 7 minutos, regreso contigo, Liz, en estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Estefi. Quedamos muy pendientes. Gracias por ese reporte. Y despejadas en su mayoría y con cierres pequeños, así se registró el movimiento en las principales vías de la costa ecuatoriana tras las movilizaciones anunciadas por grupos sociales. El contacto es con Vanessa Robles, ella está en el ECU 911 de San Borondón para traernos los detalles. Vanessa, adelante, buenas tardes. Acá estamos, Liz, buenas tardes. Son las 13 horas con 8 minutos y las actividades en la provincia del Guayas se han registrado con normalidad, y no solo en esta provincia, sino en el resto de las provincias de la costa. Estamos en el ECU 911 de San Borondón y las cerca de 800 cámaras que hay en este centro de monitoreo visualizan una normalidad, y es lo que queremos registrarles ahora mismo, por ejemplo, en la entrada a Guayaquil, Durán. Este es el acceso para llegar al puerto principal, que está controlado por agentes de tránsito, y el movimiento se da de manera habitual. También los buses que vienen de otras provincias ingresan a las terminales terrestres de Guayaquil y Durán sin ninguna complicación. Las clases también se están dando con normalidad. Solo la Universidad Estatal, que se ha acogido a la educación virtual, y el transporte interprovincial y el urbano funciona con su cotidianidad respectiva. Acá hay más o menos unos 20 puntos críticos determinados, lo menciona así el ECU, donde hay policías ya asentados en estos espacios específicamente para evitar algún tipo de desmán o eventualidad. Pero en términos generales, el movimiento y las actividades en la provincia se ha venido registrando con total normalidad, las personas yendo a trabajar, los chicos trasladándose hasta sus unidades educativas y el resto de ciudadanos en sus respectivas obligaciones de Estado correspondientes a este lunes. Acá la actividad han suscitado unas que otras incidentes, anomalías que no han pasado a mayores en realidad, pero para contarles más detalladamente tenemos un reportaje con todo el resumen de la jornada desde muy tempranito, desde la mañana. Veámoslo a continuación. Aunque en la costa no se registraron cierres viales de gran magnitud, hasta el ECU 911 sí llegaron algunas novedades de ciudadanos que habían decidido sumarse a las manifestaciones. La primera fue en Daule, pasadas las 5 de la mañana. Tenemos una pequeña agrupación de personas a la altura de Limonal, en Daule. Se han armado células para poder estar analizando constantemente y periódicamente el estado de las vías. Asimismo, la vía a Salitre, sector Latea, a la altura del kilómetro 18, permaneció cerrada por una hora porque más de 100 personas estaban quemando llantas. Personal uniformado tomó el control del lugar. En el Triunfo también, otros ciudadanos protagonizaron una marcha que llegó hasta el redondel Los Micos. En la provincia de Santa Elena se reportaron 3 novedades. A la altura de las comunas San Pedro y La Entrada, cerca de 200 manifestantes cerraron la vía. También en la comuna El Palmar, vía a Montañita, personal de la policía permanece en diálogos con los dirigentes del lugar. En la provincia del Oro, en cambio, se registró el cierre de la vía Pasaje El Guavo, sector del Puente El Donque. Al momento ya está habilitada. Pasadas las 11 de la mañana, se reportó también una nueva alerta en Daule, vía a Salitre, sector Los Tintos, por quema de llantas en la carretera. La novedad fue controlada por servidores policiales. Se buscan los sitios donde no tenemos cámaras o alejados de las cámaras para agruparse, llevar el material pétreo. Asimismo, desde muy temprano, un piquete policial estuvo en el puente de la Unidad Nacional, que conecta Guayaquil, San Borondón y Durán, para prevenir desmanes. Allí el tránsito vehicular fluye hasta el momento con normalidad. En la provincia del Guayas no hay anomalías. Queremos mostrarles cómo está Santa Elena ahora mismo. Nos reportan que hay 4 comunas en las que se han registrado novedades no mayores. Sin embargo, ahí está personal de la policía con diálogos con los dirigentes de las respectivas manifestaciones. En términos generales, las actividades continúan de manera habitual, cotidiana, y las clases no se suspenden. Reiteramos, las clases están en su manera normal. No vaya a faltar a las clases, tiene que cumplir con sus obligaciones y responsabilidades de Estado. Y también en los trabajos, por supuesto, de la misma forma. Esa es la información hasta ahora.
Isabel, tú tienes más allá en estudio. Buenas tardes, son las 13 horas con 12 minutos. Muchísimas gracias, Vanessa. El panorama es diferente en la sierra porque sabemos que varias arterias viales están cerradas por las manifestaciones. Una de ellas es la del sector de la Panamericana Norte a la altura de Calderón en la capital, en donde se encuentra precisamente Paul Cuello, y el contacto es con él a esta hora. Paul, coméntanos por favor las novedades que se registran en este momento en el lugar. Marisabel, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues contarte que la situación sigue siendo la misma acá en la Panamericana Norte, no ha cambiado desde muy temprano, desde la madrugada. Los manifestantes continúan parados ahí en este sector a la altura del barrio San Miguel del Común, en el sector de Calderón. Incluso se han sumado más manifestantes. La situación se ha vuelto a ratos un poco compleja con la Policía Nacional, que ha intentado justamente habilitar la vía dialogando con los dirigentes, pero no han llegado a ningún acuerdo, y como pueden observar en imágenes, las ramas, las llantas continúan siendo quemadas en este sector, pero que no es el único. La Policía Nacional registra también cierres en la Intervalles, en la Cusubamba, Cayambe, Tabacundo, Cajas, la Tacunga, Quito, en la E35, y como manifestaba el ministro, en algunos de estos sectores, la mayoría, los cierres de vías son en los extremos de la provincia, en los extremos nortes de la provincia de Pichincha. Estamos hablando del sector de Cayambe, donde residen justamente comunidades indígenas. Se registraron algunos hechos violentos, algunos hechos lamentables. Nosotros incluso pudimos observar que una ambulancia intentaba ingresar, los manifestantes les pararon a los conductores, a los ocupantes de la ambulancia, les hicieron bajar, les hicieron abrir las puertas para ver qué llevaban adentro. Evidentemente vieron que estaba un paciente, le dejaron pasar, pero esa ha sido la tónica acá. Están un poco violentos los manifestantes, que según la Policía Nacional no se tratarían de manifestantes normales, comunes, digámoslo así, sino que se manejan bajo sus ideologías, y que eso es evidentemente lo que les preocupa. La Policía Nacional se retiró hace pocos minutos de acá para evitar justamente desmanes y cansarles a los manifestantes, pero la vía continúa cerrada acá en la Panamericana Norte a la altura de Calderón. Una vía principal que conecta justamente la ciudad norte con el aeropuerto. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles. Listo con más noticias, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchas gracias por ese reporte. Ahora nos trasladamos hasta la provincia de Cotopaxi, donde la troncal de la sierra se encuentra inhabilitada por la protesta indígena. En ese lugar está Juan Miguel Rodríguez para contarnos cómo está el panorama a esta hora de la tarde. Juan Miguel, hola, tú tienes la información. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Yo me encuentro en el sector del Chasqui. Esto está ubicado en la provincia de Cotopaxi, y a esta hora de la tarde sigue inhabilitada la vía en ambos sentidos. La troncal de la sierra es una vía bastante importante porque conecta a la provincia de Pichincha con toda la Sierra Centro, con provincias como Cotopaxi, como Tungurahua, Chimborazo, el Azuay, Bolívar, entre otras. Son 10 los pedidos que realizan de parte del movimiento indígena para que el gobierno los revise y poder levantar esta movilización. A tempranas horas de la mañana estuvo acá Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, conversó con nosotros y esto fue lo que nos dijo. Veamos. En este momento hemos dicho movilización nacional, movilización en los territorios y movilización de manera indefinida. Si el gobierno nacional el día de hoy de estos 10 puntos prioriza, saca y dice: señores ecuatorianos, hemos resuelto esto, entonces la movilización se levantará. Si no tenemos respuesta, la movilización es indefinida. Y quiero decir a los hermanos quiteños, el movimiento indígena jamás ingresó en el 2019, como ahora está pretendiendo el alcalde Guarderas, que va a poner muros para que no ingresen los indígenas a Quito. Fueron los ciudadanos quiteños quienes levantaron. El movimiento indígena lo único que hizo es complementar y defender de la violencia que instalaron. Issa también señaló que hay otras provincias que también tienen interrupción, y como son la provincia de Orellana, la provincia de Pastaza, Sucumbío, Simbabura, Pichincha, Bolívar, Azuay, Loja, Chimborazo y por supuesto la provincia de Cotopaxi, donde nosotros nos encontramos a esta hora de la tarde. Como vemos, sigue la quema de llantas. Hay comentarios divididos. Nosotros podemos conversar con varias de las personas que se encuentran acá
y algunos señalan que están de acuerdo con la paralización, con la protesta, más no con la paralización, y hay otros que dicen que definitivamente el Ecuador no se puede paralizar más porque es un país que necesita trabajar y mucho más después de 2 años de pandemias. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la tarde de este lugar. Isa, tú tienes más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Nos quedamos pendientes entonces de conocer lo que sucede en este punto y en otros puntos también de la ciudad. Seguimos con más información y les contamos ahora que algunos de los beneficiados por las amnistías en las movilizaciones de 2019 financian y dirigen el actual paro, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El ministro de Gobierno afirma por su parte que en las próximas horas o días darán información más detallada al respecto. Que lo saben debido a las acciones de inteligencia, dice el ministro Patricio Carrillo, quienes fueron judicializados por las manifestaciones del 2019 y recibieron amnistía. Ahora están detrás del actual paro, sostiene. Indiscutiblemente hay gente que está financiando, hay gente que está asusando desde las redes sociales y comunicacionalmente, manipulando a algunas personas, y hay otros que directamente ya se han hecho vocería en el liderazgo. Carrillo era director de operaciones de la policía durante las movilizaciones de octubre de 2019. Hoy están pidiendo seguridad, pero en octubre destruyeron 40 unidades de policía comunitaria, de pozos petroleros fueron tomados por las mismas autoridades de las provincias. Las amnistías parece que les da mucho más fuerza. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, prefirió ser más cauto. Es muy prematuro respecto de las personas que están hoy, pero nosotros estamos llevando un conteo y tenemos un registro de quienes están participando dentro de estas manifestaciones, y seguramente en las próximas horas y probablemente en el próximo día vamos a tener una información clara si las personas que fueron amnistiadas están reincidiendo en esas actuaciones al día de hoy. Lo cierto es que jurídicamente no hay nada que impida que un amnistiado en contextos de movilizaciones vuelva a ser parte de otras. Pero si hay un mensaje, dice Ollarte. Si la persona que incurre en infracción sabe que no va a ser perseguida, que si es perseguida no va a ser procesada, y que si es procesada ese proceso no va a concluir, ora porque se otorgan amnistías o porque finalmente se le conceden indultos o por último terminan huyendo, bueno, esa es una forma para promover que vuelva a ocurrir. Ollarte nos pide tener memoria. Si bien en marzo, cuando la Asamblea otorgó las amnistías, el presidente Guillermo Lasso reaccionó en contra a través de un tuit, fueron varios los asambleístas de su bloque quienes respaldaron las amnistías a cambio de la reforma tributaria. Queda a algunos bastante claro que esa fue la moneda de cambio y que esto se te está revirtiendo. Pero no fue contra tu gobierno, fue contra el anterior. Ahora te toca a ti. ¿Qué puedes decir el día de mañana? La Asamblea, que construyó una eventual mayoría para otorgar 268 amnistías, 60 de ellas a favor de quienes fueron judicializados por octubre de 2019, ahora tiene una mayoría fija. Dayana Monroy, 24 horas. Petroecuador militariza los campos petroleros ante las manifestaciones anunciadas a nivel nacional. El gerente de la petrolera estatal advierte que cualquier sabotaje en las instalaciones será condenado con todo el peso de la ley, pues es un atentado al pueblo ecuatoriano. Que las declaraciones que realizó el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, son malintencionadas y un claro ejemplo de cómo se pretende confundir a la ciudadanía para que salga a las calles, es como define el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, a estos comentarios con los que se pretendió comparar el precio por galón con el que se comercializa la gasolina en el país con el valor por litro con el que se distribuye en Europa. El precio de la gasolina súper en el país, según aclara, es uno de los más bajos de la región. Si alguien vio un cartel con un precio de $2.50, eso es por litro. Hay que multiplicar por 4. Es decir, que casi bordea los $10 por galón en Europa. En Estados Unidos y en toda Latinoamérica la gasolina súper está por encima de los $6. Apunta que la gasolina súper, cuyo valor está liberado, la usa un 3% de la población, mientras que la gasolina extra o ecopaís, cuyo costo está congelado en $2.55, la consume un 97%. En cuanto a las medidas que se implementaron en los pozos petroleros a nivel nacional para evitar que grupos ingresen a las instalaciones y paralicen la producción, como ocurrió en octubre de 2019, el gerente aclara que los pozos están militarizados. Sin embargo, advierte a quienes intenten causar daños. Desgraciadamente la Asamblea les dio indulto y usted sabe que cuando no hay penalización, ese es el mejor motivo para continuar haciendo estos desmanes.
Esperemos que esta vez, si alguien se sobrepasa con alguna instalación petrolera estratégica, sea llevado a la cárcel y condenado como lo que es sabotaje, terrorismo a instalaciones que son del Estado ecuatoriano. Daniela Valencia, 24 horas. Y en la Asamblea Nacional, los legisladores rechazan movilizaciones violentas, pero responsabilizan al gobierno del descontento social. La bancada de Pachacutic dice que solo espera respuestas y no más diálogo. Belén Merizalde está allí y recogió también sus reacciones. Belén, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí en el Legislativo, los asambleístas señalan que si bien la protesta es un derecho social, no se puede legitimar la violencia ni el vandalismo. Dicen ellos que esta es una advertencia por parte de la ciudadanía por el hastío que ha causado lo que ellos consideran una inacción del gobierno nacional en varios temas, como por ejemplo la cuestión de combustibles, la salud, la educación, entre otros. Por su parte, el jefe de la bancada de Pachacutic, el asambleísta Salvador Quispe, ha dicho que los legisladores se encuentran en las diferentes provincias apoyando a los manifestantes y que lo que hoy esperan son respuestas. Han pasado, sostiene, un año en mesas de diálogo y que hasta aquí no han conseguido ningún resultado. Nosotros les hemos preparado un informe que justamente recoge sus declaraciones. Veamos. En el Legislativo dejan toda la responsabilidad en manos del gobierno nacional. Dicen que las movilizaciones de este lunes son solo una muestra del descontento social. Son una advertencia clara y contundente para el gobierno. Inversión pública, eso es lo que hace falta. Si el presidente, si el funcionario público Guillermo Lasso cumple con lo que tiene que hacer, es decir, invertir en lo público, invertir en obra pública para que haya trabajo, invertir en lo social, en medicina y en seguridad, estas marchas se terminan, es así de sencillo. La inacción, el abandono de un gobierno promueve precisamente que sectores sociales, sectores políticos estén atrás de manifestaciones. Es algo que sucede cuando el gobierno deja de cumplir su función. Y muchas de las demandas son de alguna manera legítimas, lo cual no significa que se legitime una protesta que pueda derivar en algo vandálico y en algo que la fuerza pública está llamada a controlar. Coinciden además en que se debe buscar el diálogo para llegar a acuerdos y desde el oficialismo aseguran que las puertas del gobierno siguen abiertas para conversar. Desde el día 1, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha estado abierto al diálogo, desde el día 1. Las puertas siguen abiertas al diálogo y eso es lo que ha hecho el presidente desde el comienzo. Por eso es que no hay un sentido para las protestas. Pero para el bloque de Pachacutic, esa ya no es una opción. Vamos un año de dialogar. Este es el momento para escuchar respuestas. ¿Qué vamos a dialogar? Si los planteamientos se han venido haciendo unas tras otras en las reuniones en la propia presidencia de la República. Ir nuevamente para repetir lo mismo no tiene ningún sentido. Según Quispe, de los 10 pedidos que ha hecho público la CONAIE, todos se pueden cumplir si existiera voluntad política. Una vez de que se logre bajar el precio de los combustibles, todos sabemos que el efecto se viene también para lo que son los pasajes y también a bajar y a regular el precio de los alimentos. Los legisladores de esa tienda política también estarán en las calles, dijeron, respaldando a los manifestantes. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Mientras tanto, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, el asambleísta Esteban Torres, denunció que hoy, mientras se llevan a cabo estas movilizaciones, el gobierno, dice él, está presionando a los miembros de la Corte Provincial para que fallen a favor de una acción de protección presentada por la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para que sea restituida en su cargo. En todo caso, habrá que esperar cómo transcurre esta jornada. Por ahora, esa es la información que se genera aquí desde el Palacio Legislativo, pero ustedes siguen con más noticias desde estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchas gracias. En otro tema, poco más de 3.000 millones de dólares Ecuador invertirá en el subsidio a los combustibles durante todo el 2022. El precio de las gasolinas en el país es uno de los más bajos de la región.
En 2021, Ecuador destinó cerca de 1.200 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Y aunque este año el monto se había fijado en 2.000 millones, el aumento en el precio del barril de petróleo hizo que las cuentas se actualicen y ahora el nuevo presupuesto superaría los 3.000 millones de dólares. Es decir, si deseamos más subsidios, debemos obtener más ingresos por parte del Estado. ¿Qué significa eso? ¿Pongo más impuestos o extraigo mayor cantidad de petróleo? En Ecuador, desde el 2018, el valor de la gasolina super fue liberado, es decir, sube según el mercado internacional. Lo que no ocurre con el diésel, la Extra y Ecopaís. Su valor está congelado desde el 2021 y a medida que el precio del petróleo sube, el subsidio que el Estado les da también. En el caso de la Extra y la Eco, su valor en las gasolineras del país está en $2.55 el galón. Pero si no tuvieran el subsidio, la Extra costaría $3.40 y la Eco $3.79. Es decir, el subsidio a estas gasolinas por parte del Estado es de 85 centavos y de $1.24 respectivamente. Según la última actualización de precios, en el mercado internacional un galón de diésel cuesta $4. Pero aquí en Ecuador se paga $1.90, es decir, que la otra mitad la paga el Estado. Al mes, este subsidio al diésel representa unos 250 millones de dólares. Los subsidios deterioran el medio ambiente, generan delincuencia a través del contrabando, auspician la producción de drogas en este país y en todo el planeta. De ahí que se necesita una focalización del subsidio según cada sector y su necesidad. Una medida que, por cierto, había sido ofrecida meses atrás. El sistema de bandas que existía, que lamentablemente se lo detuvo, permitía de cierta manera un ajuste del precio local con el precio internacional. Ese sistema tiene que volver a ser instaurado en paralelo con la creación del subsidio específico y directo al transporte masivo de personas. Para este economista, en estos momentos es impensable económicamente una reducción en los precios del combustible, puesto que eso significaría mayor presión fiscal. Y al mismo tiempo, menos recursos fiscales para poder utilizar en temas de fondo, salud, educación, seguridad. Según la proforma presupuestaria, Ecuador destina más dinero en subsidiar combustibles que bonos sociales. Joana Ramos, 24 horas. Bien, y en este momento vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Stephanie Paz. Ella, recordemos, está en las instalaciones del ECU 911, donde se encuentran las autoridades y siguen de cerca esta jornada de manifestaciones. Steffi, coméntanos, por favor, cuál es la información a esta hora. ¿Qué tal, María Isabel? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bueno, a esta hora, desde aquí, desde las cámaras de videovigilancia del ECU 911, se puede registrar una fuerte manifestación que está ocurriendo en este momento en los exteriores del Colegio Mejía, ubicado en el centro histórico de la capital, sobre la calle Vargas. Ustedes ya pueden observar, hay uniformados que han acudido hasta este lugar, que se están enfrentando con los estudiantes. Según la información que dio a conocer el ministro del Interior, los jóvenes incluso llevaron cierto tipo de artefactos con los que estarían también manifestándose. En imágenes se puede observar también que se está utilizando gas lacrimógeno para estas movilizaciones, que bueno, los uniformados están intentando también desplazar a los estudiantes. Para que nos comente un poco más detalles primero de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se ha podido identificar, estamos con la ministra de Educación, María Brown. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El día de hoy hemos podido llevar al COE Nacional un saldo de resultados sobre el impacto que las movilizaciones planteadas tuvo sobre la educación. Tenemos el día de hoy a las 11 de la mañana 77 instituciones educativas en el país en las cuales no pudieron llegar los estudiantes por las interrupciones en las vías principalmente. Son 19 cantones en 7 provincias, la gran mayoría de ellas ubicadas en la provincia del Pichincha. Son 63 instituciones en Pichincha, de las cuales 12 están en la ciudad de Quito, 6 en Chimborazo, 5 en Imbabura, 2 en Bolívar, 5 en Guayas y 1 en Los Ríos, 3 en Loja. Estas instituciones esperamos puedan reactivar las clases presenciales del día de mañana. En el resto de los establecimientos educativos del país hemos tenido clases presenciales. La afectación es de aproximadamente 40.000 estudiantes. Esto representa un poco menos del 1% de la población estudiantil. Específicamente en imágenes estamos viendo lo que está ocurriendo a esta hora en el Colegio Mejía. ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre este tema?
Lamentamos que haya estudiantes de la institución educativa que hayan protagonizado actos vandálicos y violentos que, como puede verse en imágenes, no hacen parte de una manifestación pacífica. Se han utilizado artefactos para vandalizar el entorno y también para reaccionar en contra de las autoridades de seguridad. En este momento esta manifestación está siendo atendida por la Policía Nacional. Si existen estudiantes que son protagonistas de actos de vandalismo o violencia que deban responder a la ley, pues así lo hará la Policía Nacional. Muchas gracias. Estuvimos con la ministra de Educación, María Abraham. Hemos escuchado ya también lo que ocurre a esta hora en los exteriores del colegio del Instituto Nacional Mejía, ubicado en el centro histórico de la capital, en donde se registra una serie de hechos violentos y de enfrentamientos con la Policía Nacional. Nosotros nos mantendremos en este sitio para continuarles informando en nuestras siguientes emisiones. Cuando son las 13:31, regreso contigo, Lisa Estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Steffi. Estaremos atentos a tus reportes de lo que vas monitoreando ahí en el ECO 911. Ya estamos de regreso para contarles que la jueza Soledad Manosalvas decidirá este martes en Quito si acoge o no el pedido de habeas corpus planteado por el ex vicepresidente Jorge Glass. Su defensa argumenta la solicitud en un supuesto deterioro de la salud del ex segundo mandatario. A las 8:30 de la mañana de este martes, la jueza de Garantías Penitenciarias de Quito, Soledad Manosalvas, conocerá la demanda de habeas corpus presentada en favor del ex vicepresidente Jorge Glass. Los argumentos, los mismos que fueron planteados y acogidos por un juez de Manglar Alto en una controversial decisión que se ventiló en la Corte Provincial de Santa Elena. Ahí donde terminó por declararse la nulidad procesal, pues el juez de Manglar Alto no podía conocer sobre el pedido y la Procuraduría no fue notificada sobre la audiencia en que se otorgó el recurso. Esta demanda fue presentada a inicios de abril por Nicole Malavé de las Juventudes Revolucionarias de Santa Elena. Edison Loaiza, quien también ha defendido al ex vicepresidente, la representa y asegura que se solicitará atención médica especializada para Jorge Glass. Atención que dice no puede recibir en prisión. Se agravó el tema gástrico de él, entre otras situaciones que tiene de unas operaciones necesarias de la columna, ¿no? Inclusive la semana pasada del Centro de Rehabilitación Social lo sacaron justamente por ciertas dolencias que él tenía. Y obviamente le están programando otras atenciones ya especializadas para los próximos días. Insistirán además en que el ex segundo mandatario podría ya acogerse a beneficios de prelibertad, asegura. Porque el ex vicepresidente Jorge Glass debió haber salido con una fase de prelibertad el 14 de diciembre del 2020 y no le han otorgado en este caso el SNAI. Inicialmente la audiencia fue convocada para el pasado 1 de junio. Sin embargo, se postergó porque el abogado del ex vicepresidente presentó problemas de salud. De esta diligencia han sido notificados el titular del Servicio de Atención a Privados de Libertad, la Procuraduría, así como los directores de la cárcel de La Tacunga y de la cárcel 4. En esta última permanece el ex vicepresidente Jorge Glass tras regresar a prisión el pasado 20 de mayo, cuando se declaró nulo el habeas corpus que lo mantuvo en libertad por 40 días. Este martes se hará un segundo intento. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La recusación a un juez mantiene paralizado por cerca de 8 meses el proceso penal que enfrentan el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros por la supuesta compra irregular de pruebas para detección de COVID-19. El caso de presunto peculado está en manos de 2 jueces de Pichincha. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, aún se presenta periódicamente en la Corte de Pichincha. El proceso penal por presunto peculado que enfrenta así lo dispone. No obstante, desde hace casi 8 meses está en suspenso por la recusación a uno de los miembros del tribunal a cargo. El juez Fabián Favara fue recusado el 20 de octubre del 2021 y desde entonces las diligencias se mueven de 2 meses en 2 meses. El abogado de Favara reconoce que las demoras no son normales. Nosotros particularmente, o al menos yo como defensa técnica, el doctor Favara, he ingresado numerosos escritos siempre insistiendo en el despacho de la causa y haciendo hincapié que la causa principal por peculado se sigue demorando y se sigue retrasando porque se demora la sustanciación y resolución de este proceso de recusación. Un proceso que tiene que desenvolverse de manera rápida demore 8 meses. El caso está en manos de los otros 2 integrantes del tribunal.
Los jueces Wilson Lema y Patlova Guerra, quienes recién el 25 de febrero de este año notificaron la sentencia escrita aceptando la recusación. La defensa de Favara apeló esta decisión y con ello nuevos episodios de demora. El doctor Lema y la doctora Patlova Guerra son quienes han sustanciado este proceso de recusación, quienes conocieron desde el 20 de octubre la demanda presentada, quienes notificaron el 25 de febrero la sentencia. Todo lo que acabo de mencionar es a cargo de los juzgadores. Lo cierto es que en este caso se han generado todo tipo de incidentes cuyo resultado es que 8 meses después no se sabe la suerte que corre el caso quizá más sonado de supuesta corrupción en la compra de 100,000 pruebas para detección de COVID-19. Se trata de pruebas adquiridas por $4.2 millones a la empresa Salumed S.A., que nunca cumplió los términos del contrato en su totalidad. Eso también se discutía en el proceso penal en contra de Yunda y otros. Solicitamos una entrevista, pero el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, dice que de esto se encargan sus abogados. Hasta el momento no se ha confirmado la cita. Y si al final la recusación pasa, han advertido varios juristas, el proceso podría regresar a cero. Y esto nuevamente postergaría uno de los casos más sonados de supuesta corrupción en el municipio de Quito, en el auge de la pandemia por el COVID-19. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Ya estamos de regreso para contarles que más de 20,000 motos retenidas en Guayaquil no han sido retiradas por sus propietarios y permanecen en los canchones de la Agencia de Tránsito Municipal y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Existe un incremento en la retención de estos vehículos y sus dueños prefieren olvidarlas. Paul Tutibén nos amplía esta información. Te escuchamos, Paul. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Así es, me encuentro en el canchón de Chongón antes de pasar el peaje. Miren ustedes, las imágenes lo dicen todo. Permanecen acá aproximadamente 15,000 motocicletas y en el canchón de Los Vergeles hay aproximadamente 6,000. 21,000 motos no han sido retiradas por sus propietarios. Acá han ingresado por diferentes motivos. Por ejemplo, desde que inició el estado de excepción el 30 de abril, estado de excepción emitido por el gobierno actual, 2.732 motocicletas han sido retenidas porque circulaban 2 hombres en uno de estos vehículos. Además, un total de 2.135 motocicletas han ingresado acá porque no tenían sus placas. El resto de las motocicletas están acá porque los conductores han infringido las normas, ¿no? Algunos han estado inmersos en accidentes de tránsito, otros han estado circulando porque no tenían los documentos en regla. Y desde que prácticamente rige la ordenanza municipal de prohibir a 2 hombres que circulen en una motocicleta desde las 7 de la noche a 5 de la mañana, ordenanza que da a conocer hace más de 2 años, un total de 43.791 motocicletas han sido retenidas. La mitad han sido retiradas durante estos 2 años. Lo cierto es que acá las autoridades han dicho que las motos no son retiradas, son olvidadas. Aproximadamente en unos 3 meses iniciaría el proceso de chatarrización. Unas 4,000 motos ingresarían a este proceso. ¿Por qué por lo general ingresan las motos a los 2 canchones? De los datos que tenemos desde que inició el estado de excepción para acá, la mayoría es por 2 hombres en moto y como segunda causal aparece el tema de sin documentos. Tenemos 20,000 motos que no han sido retiradas por parte de los usuarios. Eso te podrá dar una perspectiva de que la gente no, por descuido, no viene a retirar sus motos. Más allá de todo es el tema de no tener cómo regularizar tal vez el motivo de la infracción. Este jueves se va a reunir el Consejo Municipal donde la alcaldesa va a dar a conocer los nuevos horarios. Aparentemente serían 3 horarios nuevos para prohibir que 2 hombres circulen en una motocicleta. Si bien es cierto, hace 2 años rige esta ordenanza que es desde las 7 de la noche a 5 de la mañana, se van a dar a conocer 3 nuevos horarios y además se va a exigir que cada motorizado le coloque la identificación de la placa en el casco que debe utilizar. Hasta aquí la información, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias a ti también por ese informe.